Bien amigos, son las 12 del mediodía con 36 minutos, 12 con 36 y a esta hora estamos enlazados vía Zoom desde la capital de la República con el ingeniero Juan Cheput, con quien vamos a conversar sobre algunos temas de interés nacional y a quien damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes, ingeniero Juan Cheput, gracias por esta comunicación. Buenas tardes, Luis. Un placer conversar nuevamente contigo. Ingeniero, nos gustaría su opinión sobre el papel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a veces desconocido por la gran mayoría de nosotros, y lo conveniente o lo inconveniente que es permanecer o retirarnos de ahí, ya que ese tema, tengo entendido, hoy día en la mañana se estaba viendo en una de las comisiones del Congreso de la República. Lo escuchamos, por favor. Bueno, el sistema interamericano de derechos humanos yo creo que es necesario como última instancia. Es decir, cuando se agota el tema jurídico en el país, es decir, llega hasta el Tribunal Constitucional, es un mecanismo que es válido para cualquiera de nosotros. Nadie sabe cómo uno puede llegar a atravesar determinadas situaciones de injusticia o de maltrato o de abuso con el sistema de justicia, entonces uno puede recurrir a instancias internacionales. En segundo lugar, el Perú, al ser parte del sistema interamericano de justicia, tiene una serie de compromisos que nos llevan a condicionar inclusive la recepción de préstamos o de algún tipo de ayuda internacional a nuestra participación en este sistema interamericano. Entidades como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial o inclusive países de la OCDE, de ese famoso grupo mundial de países desarrollados, condicionan su accionar, sobre todo en términos de ayuda, a que uno sea parte del sistema interamericano. Pero por otro lado, tenemos la circunstancia de que enfrentamos un tribunal y un sistema altamente politizado, ante lo cual el Perú puede ejercer soberanamente ciertas licencias, que no las hace, ¿no? Por la debilidad de la política local. Un ejemplo concreto. En el caso de Alberto Fujimori, nuestro Tribunal Constitucional, última instancia, señaló que le correspondía la libertad a Alberto Fujimori, ya que declaraba como válido, como constitucional, el indulto que le otorgó Alberto Fujimori. ¿Y qué hizo el sistema interamericano de justicia? Dijo que no al indulto, dijo que no procedía, dijo que era inconstitucional. No, dijo, hay un reclamo y mientras este reclamo esté en estudio, el señor tiene que permanecer preso. Entonces yo me pregunto, ¿a ese nivel puede llegar el sistema interamericano de justicia? ¿A la crueldad de mandar a un ciudadano peruano que ya había sido indultado por Pedro Pablo Kuczynski y que había regresado a prisión como consecuencia del reclamo de algunas ONGs, y que luego el tribunal dice sí puede salir y vuelve a decir de que no corresponde cuando ya está con las maletas en la puerta? Allí, por ejemplo, lo que debe ocurrir es que la decisión soberana del presidente se imponga a lo que es simplemente ni siquiera un requerimiento, una sugerencia del sistema interamericano, pero como hay debilidad política, no se hace, ¿no? Yo creo que hay más de un hecho comprobable en los cuales los países han dicho, primero está mi soberanía, primero están mis intereses y luego lo que diga el sistema interamericano. Sin romper con ellos, uno puede ejercer la soberanía. Es el caso de Colombia, es el caso del mismo Estados Unidos que se alejó del sistema, que nunca quiso pertenecer, es el caso de Brasil, de Argentina y de países ya de la órbita autoritaria como Venezuela y Nicaragua, pero eso es mejor no tomarlos en cuenta. Perfecto, son las 12:40, estamos conversando con el ingeniero Juan Cheput sobre algunos temas de interés nacional. América Televisión ha publicado una encuesta de Ipsos que dice que el 70% de los peruanos no cree que el estado de emergencia pueda solucionar los problemas de seguridad. ¿Usted se encuentra en ese porcentaje y en todo caso, qué estaría descuidando, qué está pasando en el país para el avance de la delincuencia y para que las autoridades no encuentren, como se ve, alguna solución inmediata? Estimado Boris, yo sí me encuentro en ese grupo desde el primer instante. Yo soy de los que piensa
En primer lugar, que no hay plan. En segundo lugar, que no hay decisión política, y esto le corresponde exclusivamente a la presidenta Boluarte y a Alberto Otárola. Y en tercer lugar, que lo considero fundamental, y lo he dicho en tu mismo programa, acá seguirá habiendo delincuencia o incrementándose en la medida que no se ataque el problema principal, que es la falta de empleo, la crisis económica. La crisis económica en cualquier lugar del mundo es el principal gatillador de la delincuencia. ¿Por qué? Porque trae desesperación ante la falta de oportunidades. Y esto no es una justificación, es la descripción de la realidad. En la desesperación, en la falta de oportunidades, en el desempleo masivo, sobre todo en sectores que son tan eficaces en creación de empleo como el agrícola o la construcción, cuando no hay suficiente absorción de mano de obra, pues esta lamentablemente tiende a desesperarse y se llegan a episodios de delincuencia. Y si a eso le agregamos la migración desenfrenada, que tampoco puede absorber nuestra economía, una cosa es que llegue 1 millón de migrantes y sean absorbidos por la economía como camareros, como taxistas, como mozos, ¿no? Como recepcionistas, como médicos, como abogados, y otra cosa es que lleguen y no encuentren trabajo, y encima en su lugar de origen tampoco hay trabajo. Entonces, obviamente eso es caldo de cultivo para el incremento de la delincuencia. Entonces, yo creo que ese es el principal problema, y tal como dice hoy un alto ejecutivo del Banco de Crédito en la primera página de gestión, que es algo que también vengo señalando hace tiempo, el problema está en que no hay ministros, no hay gobierno, no tienen peso específico, ni siquiera saben lo que está sucediendo. La frivolidad ha invadido el escenario público, no hay oposición. ¿De qué vale que inviten a los ministros para que desfilen por el hemiciclo si luego no va a pasar nada? ¿No? Entonces, la delincuencia no es sino la expresión de una crisis mayor, una crisis que tiene que ver con la falta de liderazgo de la Presidenta de la República y luego, como consecuencia de ello, también la profunda crisis económica que vivimos. Ingeniero Juan Cheput, ¿algo más que usted quisiera agregar para los televidentes de Canal 21 aquí en Huancayo? Que la corrupción está desatada y que la ciudadanía entienda perfectamente que lo que estamos viviendo es consecuencia de nuestras propias decisiones. Hace muchos años señalaba lo que podría significar el gobierno de Pedro Castillo, el tiempo me dio la razón y hoy señalo con igual contundencia. La señora Boluarte no es otra cosa que la continuidad de Pedro Castillo. Hay una corrupción generalizada que involucra a algunos gobiernos regionales y alcaldes. Y esto es más grave porque no hay una oposición. Bueno, en el fondo todo eso es responsabilidad de nosotros por no aprender todavía a decidir a quién elegimos. Muchas gracias, Boris. Es verdad. Muy amable, ingeniero Juan Cheput, por su aporte.